La piel nunca miente. A veces grita lo que tú llevas meses intentando callar. Soy la doctora Silvia Pérez Gala y llevo años escuchando historias a través de la piel de mis pacientes. Historias de inseguridad, de transformación, de dolor, de autoestima y también de cambio. Bienvenido y bienvenida a Desnudando la piel, un espacio para mirar más allá del espejo y empezar a comprender todo lo que tu piel intenta contarte. Bienvenidos a Desnudando la piel. En este episodio cuento con, estoy emocionadísima porque cuento con la participación de Cristina Eguren, que es dermatóloga, empresaria, madre de 3 hijos y fuimos compañeras encima en el Hospital de la Princesa. Ella tiene una clínica que es por todos conocida y es influencer de dermatología desde hace muchísimos años y lo explica todo pues sin pelo en la lengua, que yo creo que es la verdad y es como nos tiene que llegar. Encantada de recibirte en Desnudando la piel. Un placer. De toda la presentación me quedo como que fuimos compañeras, que eso es una de las cosas que más ilusión me hace, y estar aquí y apoyar este proyecto tan bonito que has decidido iniciar, y es un placer. Muchas gracias. ¿Qué significa la piel para ti, Cris? La piel para mí ha sido fuente de sufrimiento, pero al mismo tiempo ha sido fuente de propósito en mi vida. Fíjate que tuve una enfermedad renal cuando tenía 5 años y ha sido la enfermedad más grave que yo he tenido hasta el momento, pero por la edad en la que la sufrí, el apoyo familiar, me di cuenta que era pequeñita y me di cuenta que yo estuve ingresada en el hospital, era grave, pero no me hizo sufrir excesivamente. En cambio, el acné y la rosácea que sufrí desde la adolescencia hasta bien entrada la juventud, me hizo sufrir muchísimo. Y es probablemente a nivel de salud lo que más me ha hecho sufrir, y por eso digo que la piel ha sido fuente de sufrimiento. Al mismo tiempo, luego posteriormente estudié medicina y en la carrera decidí hacer dermatología, no exactamente porque yo hubiera tenido acné y rosácea, pero una vez dentro de la especialidad sí aproveché el entender muy bien lo que a mí me había sucedido para, yo le digo a mis pacientes, es que yo no tengo que ponerme en tu piel, yo ya he estado en tu piel y sé lo que es sufrir eso. Y luego ya desde un punto de vista más dermatológico me metí muy a fondo, estudié, me fui a Estados Unidos y intenté entender desde otra perspectiva el acné y la rosácea. Y pues mi propósito, yo siempre digo que es cambiar la forma en la que entendemos y abordamos estas patologías. No solo conmigo misma, no solo con mis pacientes, sino enseñar a otros profesionales para, entre todos, cambiar la forma en la que hoy en día abordamos estas patologías e intentar minimizar el sufrimiento que pueden llegar a producir. Fue un propósito precioso, la verdad. Y además lo estás consiguiendo, que es lo mejor. ¿Cuál fue el momento en el que te sentiste que encontraste tu lugar? Esa piel en la que realmente te sentías cómoda. Pues yo creo que en el momento en el que establecí ese propósito, no sé si tú encuentras el propósito o el propósito te encuentra a ti. Además, tuvo mucho sentido ese sufrimiento anterior y esa lucha contra el acné y la rosácea, porque de repente me iba a dedicar a ese campo de lleno, ¿no? Que no tiene por qué ser siempre así, no tienes por qué dedicarte al campo que a ti te ha hecho sufrir. O sea, la vida puede estar llena de propósitos muy diversos. Pero pues dio la casualidad o se conjuntó así. Y como todo tiene que ver con la piel, pues yo creo que dentro de que esta piel me ha hecho sufrir, pues me encontré bien en esa piel cuando pude mejorar ese sufrimiento y a través de las herramientas adquiridas y nuevas que iba adquiriendo, pues desarrollar ese propósito. De hecho, muchos propósitos comienzan así, que uno durante ese tránsito todo le parece un horror y de repente esa herida se transforma en luz para otros. Efectivamente. No todos tienen por qué serlo así, no todos tienen por qué nacer del sufrimiento, pero sí del sufrimiento, pues muchas veces nacen cosas muy bonitas si uno sabe también hacer el esfuerzo de transformarlas, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Hay algo dentro de ti que hayas tardado mucho en mostrar, algo así que mantuviste bajo la piel durante años? Pues yo creo que mi vulnerabilidad, mi sensibilidad, yo nunca hablé de mi acné y rosácea, era algo que intentaba esconder.
¿Cuánto te ha costado sacarlo ahí al Instagram? Que he visto que lo has publicado. Sí, lo he publicado. No, ya cuando empecé cuando abrí la clínica y ya vi que encaminaba mis pasos hacia la superespecialización en el campo del acné y la rosácea y la estética facial, ahí fue cuando dije, es el momento de contarlo. Y no dudé, tampoco me costó. A ver, lo que yo no hubiera hecho, como vasca que además soy, es contarlo por contarlo. Me hubiera costado mucho. Uh-huh. En cambio, cuando yo vi un objetivo, un propósito en contarlo, ahí sí dije, contándolo voy a acercarme a esa persona que me necesita. Uh-huh. Y por tanto, ese mostrar mi vulnerabilidad tiene un sentido más allá de mostrarlo por sí mismo, ¿no? Que igual eso yo lo hubiera hecho en un círculo más cercano. Pero eso es más de andaluz. Mira lo que me ha pasado. Claro, pero no, como yo soy vasca, entonces, pero ese impulso de mostrarlo abiertamente y mostrar pues mi fuente de sufrimiento, esa vulnerabilidad, esa sensibilidad, pues lo hice en pro del propio propósito. Aquí los vascos y los andaluces nos llevamos súper bien. Muy bien. Súper bien. ¿Qué cicatriz literal o metafórica atesoras porque te recuerda algo importante? Bueno, pues yo creo que las propias cicatrices de acné, que no tengo muchas más no se te ven en el cuerpo. A ver, me las he tratado mucho, pero yo siempre noto y con ciertas luces pues que es una piel que tuvo cicatrices y que no es una piel perfecta. Y no pretendo que lo sea porque no lo va a ser. Y esas cicatrices pues me recuerdan de dónde vengo. Y intento que otras personas, por ejemplo, mi propia hija, no tenga esas cicatrices. Uh-huh. Intento evitarle esas cicatrices. Sara ya ha empezado con acné y ya le estoy tratando. Y cuando le veo la piel digo, ay, qué suerte tiene. O sea, ojalá yo hubiera dado con esa ayuda en ese momento. Mi madre hizo todo lo posible, pero la dermatología tenía el desarrollo que tenía. Es que no se puede culpar a quien no tiene esa responsabilidad porque no se tenía el conocimiento y los medios que se tienen actualmente. Pero yo, a través de la mirada a mi hija y con mi hija, digo, mis pacientes, pues intento ahorrarles ese sufrimiento que yo tuve y el proceso que yo tuve que pasar y bueno, que alcancen una piel que yo no voy a poder tener. De hecho, yo creo que desde aquí debemos avisar las dos como dermatólogas y tú como súper especialista que hay que tratar cuanto antes. Claro, las cicatrices son el fracaso del tratamiento al tiempo del acné. Y yo no tengo cicatrices terribles, ¿eh? Se pueden tener muchísimo peor, por supuesto. Pero podía haberme ahorrado ciertas cicatrices y muchos tratamientos que me han tenido que hacer si se hubiera podido tratar a tiempo. Y eso es lo que yo intento explicar a los pacientes y pongo muchísimo el ejemplo de mi hija porque yo con mi hija estoy haciendo un abordaje que por ahora le ha prevenido la aparición de cualquier marquita y tiene una piel muy bonita para transmitir la confianza al paciente de mira, voy a intentar hacer contigo lo que estoy haciendo con ella. Cada persona y cada paciente es un mundo y no a todo el mundo le va a ir bien ese abordaje, por supuesto, pero a quien se lo propongo o al final la mirada del abordaje es esa, ¿no? Es prevenir y porque no por una cuestión estética, sino por una cuestión de salud cutánea y de la salud mental asociada que lleva. La piel al final es un órgano muy externo y el corazón no sabemos, bueno, el corazón vamos a hablar por el otro órgano, los riñones no sabemos si los tenemos bonitos o no bonitos. Los riñones funcionan de una manera o funcionan de otra, pero bonitos o no bonitos, ¿por qué? Porque están dentro y no los vemos. Pero la piel, además de su funcionamiento y estructura, evidentemente tienen un componente estético y relacional que los dermatólogos sabemos perfectamente y no obviamos nunca y no hay que menospreciar porque lo tiene y porque a mí es lo que, si tú tienes una cicatriz en el riñón, pues si funcionalmente no impacta en absoluto, ni te acuerdas que la tienes. Uh-huh. En cambio, si tienes una cicatriz en la piel, aunque funcionalmente recupere su función, pero esa cicatriz tiene una estética que impacta. Un órgano relacional y emocional, muy importante. Y la última pregunta, ¿qué consejo le darías a alguien que todavía está buscando sentirse cómoda y disfrutar de su propia piel? Incluso con cicatrices, porque claro, hay que ir un paso más allá. Llega un punto en el que la mejora de esas cicatrices ha tocado un techo y tú no puedes poner tu felicidad en que eso mejore porque estás aniquilando tu posibilidad de ser feliz. Yo ahí siempre suelo recurrir de forma muy amplia a los valores de vida. Es decir, al final yo creo que hay que hacer un ejercicio de introspección varias veces en la vida, porque los valores no tienen por qué ser exactamente los mismos a una edad que a otra, y ceñirte esos valores y intentar ver la vida
y el comportamiento y nuestra felicidad a través de esos valores. Yo, por ejemplo, y si sirve de inspiración a alguien que diga, pues mira, ese punto yo no lo había visto de esa manera, pero yo siempre en este momento, y lo repaso y lo reviso y cada cierto tiempo intento que todo sea coherente con ello, pues tengo 4 valores fundamentales. Uno es el esfuerzo y el trabajo. Es decir, en mi opinión, todo a mí me genera muchísima satisfacción el esforzarme por mis objetivos, el sentir que hago bien mi trabajo, por lo menos que lo intento y que pongo los medios personales y esfuerzos para ello. Y todavía igual es de la generación millennial esto, pero yo soy del carácter de esfuerzo y trabajo. Veremos cómo la inteligencia artificial nos modifica esto. Luego, la familia. Y cuando digo familia de sangre, digo familia de amigos, la familia elegida. El establecer, el cuidar esa familia y al final las penas y las alegrías, pues yo las vivo en esa familia / amigos y por tanto para mí son algo fundamental en mi vida. Lo tercero, la lealtad y la confianza. Para mí es algo fundamental en las relaciones porque la lealtad y la confianza me hace descansar. Si yo tengo confianza en una persona, ya no miro para atrás de lo que me va a hacer, no me va a hacer. No, la persona en la que probablemente más confío es mi marido y yo confío plenamente y no estoy en el momento en que esa confianza se rompe, pues para mí esa relación ya tiene un agujero enorme y nunca más voy a poder. Probablemente una vez me dijo mi hijo que la confianza es como un papel que si se dobla ya nunca vuelve a ser como antes. No, es que, bueno, tu hijo qué sabe, ¿no? Es verdad, se tarda años en construir, muchos años y un microsegundo en destruirse. Entonces la confianza, yo intento, pues eso, ser fiel a la confianza de quien la ha depositado en mí y cuando digo es a ese círculo de familiares y amigos, pero también a mis pacientes, o también incluso a la sociedad, ¿no? O a lo que uno se compromete socialmente. Y por último, el último valor es el cuidado. El cuidado personal, el cuidado de la gente que me rodea, ahí incluyo de nuevo familia, amigos y mis pacientes, y el cuidado del entorno. A mí, por ejemplo, me encantan los lugares bellos. Yo me he dado cuenta que estoy mucho mejor cuando el entorno que me rodea, bien sea mi casa, mi consulta, el hotel donde he decidido quedarme, es bonito, está ordenado. Entonces, el cuidar ese entorno, pues me agrada mucho. Y en ese cuidado está el cuidado de uno mismo. Y en el cuidado de uno mismo, parte de ese cuidado físico y mental está el aceptar lo que ya no va a mejorar. Y también en el envejecimiento hay esa parte, ¿no? de aceptación, de cuidado, de, oye, yo quiero envejecer bien. Ojo, es que quiero envejecer, porque si no envejecemos, mal andamos. La otra opción que le digo yo a los pacientes, bueno, es que estoy doctora, sí, pero es que la otra opción no sabemos cómo será, pero desde luego no es quedarnos aquí. Eso es. Entonces quiero envejecer, pero quiero hacerlo bien. Y quiero verme bien. Pero ese verse bien y ese sentirse bien también tiene un límite. Porque pasar ese límite ya no es cuidarse, es obsesionarse. Y es lo que decíamos. Yo he admitido que he cuidado mucho de mis cicatrices, estoy muy contenta a lo que he llegado, pero más no se puede. Yo veo pieles como la tuya que digo, ay, madre mía, que ya, pero tengo que admitir que esa no es mi piel y yo ya he hecho todo lo posible por mejorar la mía y seguiré haciéndolo sin obsesionarme. Bueno, y yo tengo una cicatriz aquí de tratarme un molusco con un producto que me pasé de la cuenta, o sea que cada uno sabe. Tenemos nuestras tarillas. Nuestras tarillas, pero no pasa nada, ahí está y fenomenal, para poderles enseñar a los pacientes que tienen alguna. Efectivamente. Te quería preguntar ya en el abordaje más dermatológico, por favor, vamos a hacer una llamada a la sensatez. Skincare, ¿a partir de qué edad? Porque se está convirtiendo en una locura. A ver, yo publiqué allí por diciembre del 22, yo creo que era algo así, no sabía muy bien tal, se me había caído, y dije, pues voy a poner una publicación de cuál es el skincare de mi hija de 12 años que tenía en ese momento. Y básicamente era que tenía un gel limpiador, ya empezaba con el acné, y entonces ponía pues el gel limpiador y el producto que yo le había dado así un poquito con ácido acelaico y que aquello era todo. Y fotoprotector cuando hacía falta. Y entonces llamaba un poco a la reflexión de que una niña de 12 años no necesita más, que una niña de 12 años lo que necesita es que se le guíe, no elegir ella, que una niña de 12 años no tendría que tener acceso a redes sociales,
como era el caso, y por tanto tener esa influencia y que la influencia fuera más desde la familia y profesional si hacía falta, ¿no? Entonces, pues ese es mi criterio. Es difícil de llevar a cabo. Ya. Mi hija, que tiene 14 años y medio, antes de ayer se abrió redes sociales. Ya no he podido retrasarlo más. Ya no he podido retrasarlo más. Pero bueno, mira, hoy hemos estado hablando sobre cómo usarlo, cuánto tiempo, ella misma. Entonces, mucho de todo el boom del skincare, sobre todo en adolescentes, viene por ahí. No nos engañemos. Con lo cual, yo creo que controlando esa vía se controlan muchas cosas. Controlando eso, conseguí que también, hombre, facilitaba que yo era dermatóloga y ya le daba la guía, ¿no? Uh-huh. Pero mi hija me contaba eso, como sus amigas, pues influenciadas por lo que habían visto, ¿no? Pues se compraban una cosa o la otra. Y yo creo que aún siendo hija de dermatóloga, si ella lo hubiera visto, hubiera dicho, oye, pues me quiero comprar esto, me quiero comprar lo otro, porque no nos engañemos, los algoritmos son más listos que nosotros. Sí. O nosotros ponemos los límites. Bueno, más que listo, manipulan. Es que están preparados para manipular. Entonces tiene que haber un adulto al cargo, claro, que no sea manipulable para que no dejemos que esa manipulación llegue al hijo. Entonces yo, la única forma que encuentro de poner sensatez a todo el mundo del skincare es controlar la forma en la que los adolescentes adquieren esa información, que es fundamentalmente a través de las redes sociales, y hacerles ver que eso está ahí para de alguna manera cambiar la conducta que tenemos y aumentar el consumo. De decir, entonces hay muchas cosas que nos pueden ser de grandísima ayuda. Uh-huh. Yo, a través de las redes sociales, he conocido profesionales a los que he acudido, servicios, yo qué sé, desde decoración hasta que me han sido súper útiles y que agradezco mucho haberlos conocido por ahí, pero hay que tener en cuenta que un adolescente tiene el criterio muy mermado, está en una etapa muy concreta y que hay que ayudarle a forjar ese criterio y a que de todo el mare magnum de información que tenemos, que quiere hacer caso, que no, y de ahí cómo establecer los comportamientos del día a día, y entre ellos el cuidado de la piel. ¿Y qué diferencia de abordaje hay entre el acné, así de manera sencilla, acné juvenil, acné de la mujer adulta, que ahora un boom, y la rosácea? Porque la gente lo que ve en la piel lo mismo. A ver, lo mismo, prácticamente lo mismo, pero lo que vemos nosotros con ojos dermatológicos no tiene nada que ver. Claro, yo suelo hablar de que el acné y la rosácea son un espectro de enfermedad en la que la problemática a nivel cutánea está en la glándula de grasa, una glándula de grasa que está trabajando en exceso. Hay diferencias entre la composición, las características de la grasa en el acné y en la rosácea, y eso es lo que va a dar las diferencias clínicas que vemos. De forma muy resumida, en el acné se produce una grasa más densa que colapsa y eso hace que aparezcan las lesiones retencionales, que conocemos como comedones, que son esos puntos negros, esos puntos blancos, y aparecen luego ya la inflamación en forma de esos granos, que pueden ser granos más o menos profundos, y ahí tendremos pues desde las espinillas hasta los nódulos o quistes más profundos. La principal diferencia entre el acné del adolescente y el acné de la mujer adulta, más allá de que si hay ciertas diferencias clínicas en el acné de la mujer adulta, pues el acné suele aparecer más en la zona mandibular y mentoniana, en la que llamamos la zona de la U facial. ¿Y edad, perdón, para que lo se suele establecer a partir de los 25. Pero la principal diferencia que para mí justifica un poco el abordaje que voy a hacer diferente es la influencia hormonal. Al final, la influencia hormonal en el adolescente, que es uno de los factores que hace aparecer ese acné, es una influencia hormonal fisiológica que le toca, que forma parte del propio desarrollo de la adolescencia. Y por eso suele empezar el acné pues cuando empieza el desarrollo, allá por los 11, 12 en las niñas, 12, 13, 14 en los chicos, que se retrasa un poquito. Cuando esa influencia hormonal ya tiende a normalizarse, pues el acné tiende también a regularse, lo cual no significa que no haya que tratarlo previamente, precisamente por lo que decíamos de la afectación emocional de las cicatrices, etc. Pero a medida que esa influencia hormonal va normalizándose, el acné también
suele ir normalizándose y desapareciendo. Pero vemos esos casos de acné de la mujer adulta y decimos mujer y no hombre porque es mucho más frecuente en la mujer, en la que la principal diferencia es que esa influencia hormonal existe y es una influencia hormonal alterada, que ya no debería estar ahí, ya debería haber desaparecido al cumplir la etapa de la adolescencia, pero sigue habiendo una influencia hormonal que puede tener diferentes orígenes, ovárico, suprarrenal, por un aumento de sensibilidad del receptor, que es lo que hay que ver a través de la historia clínica y distintas pruebas, y tratar ya no solo porque al final hay que recordar que en el acné y la rosácea el grano, la rojez, la sensibilidad no deja de ser la consecuencia visible de toda la problemática que hay debajo, de esa glándula sebácea que está funcionando en exceso y de todos esos factores a nivel hormonal, metabólico, del eje intestino-piel que están influenciando. Entonces, en esa mujer será vital entender que ese factor de influencia hormonal está alterado, cómo está alterado y en el abordaje hacerlo también a través de la corrección de esa influencia hormonal. ¿Y aquí qué se solapan 3 especialidades? Gine, endocrino y dermatología. ¿En qué casos dices, bueno, pues trato yo? ¿En qué casos derivas? ¿Crees que tiene que ser un abordaje entre las 3 especialidades sí o sí en el acné de la mujer adulta? Porque es cierto que como no tenemos tiempo o tenemos poco tiempo, lo de ir a 3 especialistas para lo que ellos entienden o los pacientes pueden entender que es un problema solo, pues les cuesta. A ver, normalmente yo asumo prácticamente todo el abordaje porque, bueno, pues tengo mucha formación en ello y toda la parte hormonal la trato, a no ser que ya diagnostique, que a veces pasa por una patología, pues un déficit de 21-hidroxilasa que ya va más allá. Qué rarísimo, pero es raro, pero yo a lo largo de mi carrera pues sí he diagnosticado 3 o 4 que va más allá de lo que yo me siento capaz de manejar y derivo al endocrino. Pero los hiperandrogenismos de origen ovárico suprarrenal, eso lo manejo yo, lo diagnostico y para mí la historia clínica ahí es fundamental. A veces también pido analítica, pero no siempre la analítica, al final yo siempre explico que la analítica es una foto y podemos tener una analítica sin alteraciones, pero que siga existiendo ese hiperandrogenismo porque puede tener, por ejemplo, un aumento de sensibilidad del receptor o hay ciertos datos de la historia clínica que son capitales y que yo ya con eso puedo establecer perfectamente un diagnóstico y no me hace, y la analítica me diga una cosa o me diga la otra, no me va a cambiar en esencia ni el diagnóstico ni el abordaje. Por tanto, pues a veces hay que recordar que una analítica con perfil hormonal son pruebas caras y yo la solicito cuando realmente me va a aportar una información relevante en el diagnóstico y abordaje. Si no, pues tiendo a ahorrarle ese dinero al paciente, ese gasto y también debería hacerse en la seguridad social porque al final es el dinero de todos en los hospitales públicos. Pero bueno, cuando hay que pedirlo y con toda esa información, si yo veo que soy capaz de manejarlo, que normalmente sí, pues porque me he formado mucho en ello, lo hago yo misma. Lo que sí suelo, y tengo dentro del equipo de la clínica una persona que me ayuda específicamente con la parte de nutrición y microbiota, que ese es uno de los pilares que también trabajamos mucho y ahí, aunque yo tengo cierta formación, pero no tengo el tiempo ni la formación exhaustiva necesaria para revisar ese abordaje nutricional y abordaje de la microbiota. Sí tengo ciertos conocimientos que ya le puedo hacer un despistaje inicial, pero me gusta contar con una persona que me ayude en ese aspecto. Y de hecho, la dieta, que cuando nosotros estudiamos, la dieta no funcionaba, no había estudios, no sé qué, cada vez, evidentemente, se van descubriendo cosas que nos ayudan. Parece una tontería, pero si los pollos que comen maíz son amarillos, pues a lo mejor es que la dieta puede influir en el resto, ¿no? ¿Qué papel o algún tip rápido de alimentos que empeoren el acné, sobre todo que estén demostrados, y cuándo usas probióticos o si los probióticos son la panacea? Porque es cierto que hay veces que queremos tomarnos una pastilla para algo, pero no alterar hábitos de vida, que yo creo que también ahí hay una base muy importante. Claro. A ver, la alimentación dentro de los moduladores de la microbiota intestinal, uno de ellos son los probióticos, ahora hablamos de ellos, pero el más importante es la dieta y los hábitos de vida. Nuestra microbiota se compone o se conforma según lo que comemos y según nuestros hábitos
de sueño, de deporte, de cuidados en general. Entonces, la dieta es fundamental. Si tuviera que decir, oye, 3 alimentos que empeoran el acné, pues ultraprocesados, grasas saturadas y azúcares refinados. Son todo lo que contenga eso. No tanto, pues el chocolate a ver, el chocolate, el cacao en sí mismo tiene efecto antioxidante y el problema del chocolate es el azúcar que lleva. Si es un chocolate al 80% de cacao, pues va a empeorar poquito, incluso puede ser beneficioso. Pero un chocolate blanco pues será horroroso porque lleva mucho azúcar. Y ya no es tanto el alimento en sí mismo, sino el patrón nutricional general, porque uno tome o disfrute de una onza de chocolate al día, no pasa absolutamente nada. El problema es que esa onza de chocolate vaya acompañada de pasta, pizza, brownie de postre y para cenar, claro, ahí estamos teniendo muchísimos hidratos de carbono, de rápida absorción, ultraprocesados, harinas refinadas. Por tanto, pues esa va a ser una dieta muy proinflamatoria y el acné, que no deja de ser un proceso inflamatorio, pues también va a empeorar. Y los lácteos, porque es curioso que los estudios que hay, justamente los que son desnatados por la vía, ¿no?, mTOR, bueno, Sí. son los que activan más tener acné, que en un pensamiento así más básico diríamos, pues Como tienen menos grasa, eso, ¿no? como tienen menos grasa, ¿cómo van a causar más acné? Pues sí, los lácteos, sobre todo la leche, sí que hemos visto que empeora el acné por diferentes vías. Una por la activación de mTOR, que es una vía anabólica, una vía de creación y, por tanto, que activa también todos los procesos de producción de sebo, hiperqueratinización del folículo. Es una vía que no puede estar absolutamente inactivada, pero que es una vía, la vía de mTOR, que tiene que estar en equilibrio. Y cuando esa vía aumenta, pues aparecen procesos de sobrepeso, obesidad, diabetes, acné. Entonces, todo aquello que active en exceso la vía de mTOR, pues suele ser proacnigénica. Entonces, los lácteos sí pueden activar esa vía y sí se ha visto que parece que los lácteos la activan más que la leche entera. También hay un supuesto de que el lácteo desnatado es menos saciante y probablemente tomamos más cantidad del lácteo desnatado frente al no desnatado, frente al entero, y al aumentar la cantidad también pues aumenta el riesgo. Uh-huh. Y también hay que tener en cuenta que, sobre todo la leche, deriva de vacas o animales que están lactando o embarazados. Entonces tienen mucha carga hormonal dentro de la propia leche y ahí esas prohormonas pues también pueden jugar un papel en la aparición del acné. ¿Dónde posicionas la tecnología para tratar el acné y la rosácea? Porque en general se tiene entendido, ¿no? Primero tratamos el acné y luego ya las cicatrices que vayan quedando, y ese paradigma está cambiando totalmente para que los pacientes lo sepan. Para mí es uno de los pilares fundamentales. Yo establezco 4 pilares para tratar el acné y la rosácea: la parte cosmética, la parte de medicación, procedimientos y ese abordaje más allá de la piel, mirando sobre todo la parte de nutrición, microbiota y otros factores de influencia. Y los procedimientos son uno de ellos. Yo siempre le explico al paciente que hay que elegir bien con qué objetivo vamos a realizar el procedimiento y cuándo tenemos que realizarlo. Pero muchas veces, en determinados casos, es muy pronto en el proceso de tratamiento de la patología, porque ese objetivo necesito tratarlo de forma temprana. Y pueden ser las cicatrices. Las cicatrices, efectivamente, antes las dejábamos para el final. Primero trato todo y cuando ya tengo todo el acné tratado me meto con las cicatrices, y ahora hemos visto que no, que hombre, no tiene sentido en un acné activo sin tratamiento meterse directamente con las cicatrices porque van a seguir apareciendo si ese acné permanece activo. Empezamos a tratar el acné, pero ya a su vez empezamos a tratar las cicatrices haciendo un abordaje temprano de las mismas. Y ahí la tecnología, pues claro, juega un papel fundamental. ¿Cuál es tu favorito? A ver, yo el aparato que más utilizo es el IPL, porque no tanto para las cicatrices pues ya utilizo más el láser ablativo, el CO2 o un nuevo láser de Erbio, el Ultra Clear, que hemos adquirido recientemente, pero es verdad que el IPL en reducción tanto de la inflamación como del componente vascular
y como yo trato muchísima rosácea, pues me va a ayudar mucho y probablemente el número de usos es el ganador. Pero bueno, el CO2 está ahí también en mi corazoncito y lo utilizamos mucho. Genial. Que no es solo fármacos orales, no solo son cremas, hay mucho más abordaje para mejorar lo que en general los pacientes quieren mejorar. Porque es cierto que quien quiere mejorar poco, nadie quiere mejorar poco. Realmente nadie quiere mejorar poco. Todo el mundo quiere mejorar mucho. Otra cosa es lo que cada uno esté dispuesto a invertir en tiempo, en esfuerzo, en invertir económicamente para lograr el objetivo. Hay gente que no, lo quiero para ayer. No, mira, es que para ayer no se puede. O sea, esto lleva su tiempo, lleva su inversión de esfuerzo, de realizar correctamente el tratamiento, de acudir a las citas para el procedimiento, etcétera. Que luego yo siempre digo que a largo plazo, cuando uno mira para atrás, no le parece tanto. Dice, uy, si en realidad estuve 2 años con todo el proceso de tratamiento, desde que empecé hasta que ya, digamos, pues ya me di por satisfecho, ¿no?, con el resultado. Y 2 años parecen muchísimo, pero lo miras con perspectiva y dices, bueno, pues si no fue tanto, ¿no? Entonces, siempre esa perspectiva viene muy bien. Ahora, yo entiendo que si para mí, que ya estoy en la decena de los 40 y a veces es complicado, pues para una persona de 20 y tantos o adolescente es aún más complicado por los tiempos en los que vivimos, que todo es a golpe de clic, de forma inmediata. Entonces les cuesta esperar y les cuesta ser pacientes. Son incoherentes con la palabra de la pertenencia al paciente. Y ojo, que los médicos también somos pacientes. Siempre, sí. O sea, somos médicos y muchas veces pacientes. Entonces hay que tener esa paciencia y cultivar esa paciencia. Y para mí forma parte de ese pilar dentro del valor del cuidado. El cuidado no te cuidas para ahora, te cuidas para toda una vida. Bueno, pues eso hay que adquirir cierta paciencia y cultivarlo. Sí, decir, bueno, plantearte si para ti eso es importante y coger la rienda de eso para más adelante. Es como cuando la gente se trata con ortodoncia, al final es un proceso del que tú tienes que mirar que va a merecer la pena el final. El proceso a los seres humanos no nos gusta nada, salvo que sea un proceso divertido, que sea un proceso alegre. Eso sí nos gusta y no queremos que acabe nunca. Pero los procesos que conllevan pasarlo regular a cualquier nivel no nos gustan, pero luego el resultado sí que nos va a gustar y el camino va a ser ese, no puede ser otro. Y en ese sentido, las redes sociales, que son tan visuales, con los antes y después, que yo he cultivado de forma activa, porque es una manera pues muy bonita de enseñar tu trabajo, el resultado, pero lo que no se ve es todo el proceso de esfuerzo del paciente, sí. Del tiempo que ha pasado entre una foto y la otra, ¿no? Entonces yo hubo un momento en el que cuando ponía ya me di cuenta que esos antes y después eran muy bonitos, muy espectaculares, pero a veces inducían al paciente o añadían caldo de cultivo en esta sociedad de la inmediatez y parecía que a golpe de clic conseguías ese antes y después. Y entonces empecé a poner el tiempo entre uno y otro. Y empecé a agradecer al paciente no solo que nos preste esa imagen anonimizada para poner su caso y ilustrar a otros pacientes, que es muy importante y muy generoso por parte de quien lo hace, pero sobre todo agradecer su esfuerzo y decir, esto nos ha llevado 1 año y agradezco el esfuerzo y la constancia que ha tenido este paciente en todo ese tratamiento, porque pues hace un poquito más visible todo lo que hay detrás de ese antes y después, que parece inmediato, pero no lo es. Bueno, y la confianza y también la fe, porque fe en un tratamiento en el que muchas veces en ese proceso se ponen bastante peor. Sí. Cuando usamos tecnología se va más inflamado. Cuando ponemos algún tratamiento oral puede aumentar esa inflamación, que tú se la avisas, pero hasta que no se ven en el espejo no
Yo suelo recurrir, como mi marido, que no es del gremio, y él estudió INEF y Magisterio Deportivo, y la vida, en su vida, el deporte y el ejercicio físico es muy importante, y yo he aprendido mucho a través de la analogía del deporte y cómo él vive el deporte. Y yo le suelo decir, mira, tú cuando empiezas a hacer un programa de ejercicio físico, al principio estás peor porque todavía no ves resultados, te duele, tienes agujetas, te cansas, sudas, te sientes patoso, pero hay que confiar un poco en el proceso y seguir adelante. Si tú abandonas la primera semana, pues no has conseguido absolutamente nada, ¿no? Al final hace falta un poco de confianza en ese propio proceso y de lo que va. Ahí sí suele venir muy bien ese caso ilustrativo del después y decir, venga, Sí, que adaptado a mí, no tengo por qué conseguir ese mismo resultado, pero adaptado a mí lo puedo conseguir, ¿no? Y también veo esa parte motivadora y muy importante del antes y el después de otros casos y de otros pacientes para decir, venga, que si él lo ha conseguido, pues yo también. Si sigo el mismo camino, pues lo puedo conseguir a mi ritmo, porque como dermatóloga sabemos que hay pacientes que a cierta medicación, a cierto procedimiento responden de una manera y otros de otra. Unos tardan más, otros tardan menos. Pues es que eso es la medicina y la vida. Total. Y la biología. Tengo 2 preguntillas y para terminar. En el melasma, ¿hay algún suplemento que te guste para ayudar a mejorarlo? ¿Algún tip? La fotoprotección oral como suplemento yo creo que es muy útil y ya cada vez más conocida. Hay quien dice que tenemos que tener cuidado, ¿no?, con el término de fotoprotector oral, porque realmente no sustituye a la fotoprotección tópica que denominamos con ese mismo nombre. Pero bueno, al final complementa o refuerza los mecanismos de fotoprotección que podemos utilizar, además de la correcta ropa, la sombra, elegir los horarios de exposición, pero yo es el que más utilizo. Y el pignogenol también es uno que no siempre, pero de vez en cuando valoro, sobre todo cuando no puedo utilizar no puedo utilizar cierta medicación o estoy restringida, pues lo suelo valorar. Voy a repetir y lo voy a decir en todos los episodios. Los médicos no podemos decir nombres de fármacos, lo tenemos prohibido, lo sentimos, no es que no queramos transmitiros esa información, sino que lo tenemos vetado. A ver si la sociedad cambia esa ley para que los influencers puedan decir fármacos y nosotros también. Con respecto a retinoides, ya sabemos que no todas las cremas son iguales, aunque ponga que tienen un retinoide. De los retinoides que podemos comentar aquí en esta charla, ¿cuál es el que mejor funciona para ti? Dentro de los retinoides cosméticos, de los que disponemos, que a día de hoy básicamente son el retinaldehído, el retinol y los ésteres de retinol, yo con el que mejores resultados he obtenido es el retinol, porque es tal vez también el que más he conocido y con el que más he trabajado. Muchas veces tampoco es la molécula en sí misma, sino el producto en su conjunto, ¿de acuerdo? Es decir, qué retinoide lleva, qué concentración, con qué otros productos está formulado, cómo está vehiculizado, cómo se vehiculiza y libera esa molécula de retinoide. Y ahí, dentro del mercado de los retinoles, pues hay productos excelentes con los que he obtenido muy buenos resultados de transformación. Cada vez va cogiendo, con la nueva normativa de restricción en la concentración del retinol, pues el retinaldehído coge más fuerza. Y yo creo que se van a desarrollar productos de retinaldehído pues cada vez más potentes y que pues cada vez más interesantes. Pero es verdad que a día de hoy poníamos un porcentaje comparativo de retinol con retinaldehído, que era que el retinaldehído es como 10 veces más potente que el retinol, pero eso en la clínica y en la práctica clínica habitual no se sostiene. Es decir, no lo estamos viendo. No lo estamos viendo. Es decir, 0,1% de retinaldehído no hace lo mismo que el 1% de retinol. Hace muchísimo menos. O sea, la transformación que se logra y el beneficio es muy inferior. Con lo cual, pues ese claim de 10 veces más potente, yo considero que no se ajusta a realidad y habría que revisarlo bien. Entonces, el retinaldehído, claro, es una molécula más inestable y
el retinol, los retinoides son inestables en general, pero el retinaldehído es un poquito más inestable, cuesta más formularlo. A veces las fórmulas es difícil que no sean excesivamente grasas, y las fórmulas grasas pues a ciertas pieles les va muy mal, entre ellas el acné y la rosácea. Con lo cual, pues bueno, ahí está el reto de lograr concentraciones de retinaldehído que puedan suplir el efecto de los retinol a alta concentración y que sean estables y tengan fórmulas pues agradables. Y yo creo que se van a conseguir, y probablemente pues también haya mezclas de retinol hasta concentraciones limitadas y permitidas del 0,3 con otros retinoides. Y bueno, pues es un mundo muy interesante, porque pues al final los retinoides a día de hoy son las moléculas con mayor capacidad de transformación y mejora, y correctamente utilizados, porque como todos son una herramienta. La herramienta puede utilizarse bien o puede no utilizarse bien, pero correctamente utilizados pues son herramientas excelentes que a nivel cosmético pues pueden ser muy eficaces. Y creo que la mayoría de los dermatólogos la usamos. O sea, esto, si yo la uso para mí, pues es porque y la puedo recomendar porque veo que en mí me va bien. Yo siempre digo que al final hay productos dentro de una rutina cosmética que merece más la pena hacer un esfuerzo de inversión porque su capacidad de mejora es mayor, y otros que, bueno, que son productos que pueden ser interesantes, pero que pueden aportar, que pueden, pues, que sean más agradables o que hagan, pero que no son, que no va a haber igual tanta diferencia en si se invierte más o menos, y que incluso que algunos pueden ser más prescindibles. Entonces, pero hay otros pilares que dices, mira, invierte en un buen retinol, invierte en un buen limpiador y vas a notar una diferencia importante. Invierte y sobre todo mantén lo de cambiar. Sostén el tratamiento. También la inversión hay que hacerla sostenible, y hay veces que dices, mira, pues me es más sostenible utilizar menos productos, o oye, pues voy a invertir esto en cosmética y invierto menos en comprarme un bolso, lo que sea. Cada uno tiene sus prioridades aquí, efectivamente. Pero quien quiera cuidarse la piel, está claro que es mejor buena relación calidad-precio y activos que funcionen. Sí. Pues Cris, estoy feliz. Muchísimas gracias. No sé si quieres añadir algo más para nuestro oyente de Desnudando la Piel. Aquí hemos desnudado de todo un poco. Yo te lo agradezco muchísimo. Y cuéntame, ¿algo más que añadir? Pues que disfruten, que como paciente, que también he sido del mundo dermatológico, pues que también utilicen ese cuidado de la piel para una forma de cuidado personal, disfrute personal, que también lógicamente puede tener su parte de disfrute. No siempre, pues hacerse un láser no suele ser lo más disfrutable, pero hay otros tratamientos que sí pueden conllevar, y sobre todo ese camino que pueda suponer un camino de crecimiento y de mejora de la salud y el bienestar. Estar mejor siempre y sentirse mejor es un objetivo muy importante. Pues nos despedimos aquí, este nuevo episodio. Si te ha gustado, por favor, difúndelo. Seguro que les sirve a muchos pacientes o a muchas personas que tengan adolescentes y que les sirva esta información. Y si te gusta para que le llegue a más gente, puedes darle a las 5 estrellas de Spotify o lo que cada plataforma tenga como valoración. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene en otro episodio de Desnudando la Piel.